les voy a hablar de un tema que a mí en lo personal me fascina, los cuentos. Los cuentos son una herramienta de oro para la educación en general, ya sea en la escuela o en el hogar. Gracias a los cuentos desarrollamos muchísimas habilidades, por ejemplo, la expresión oral, la imaginación, el disfrute por una lectura leída o también contada. Logramos identificar la secuenciación, qué es lo que va primero, qué es lo que va después. También fomentamos tener una opinión. Por ejemplo, que si me gustó o no me gustó un cuento, si le cambiaría alguna parte del cuento, desde el principio o el final. Con los cuentos se trabajan las emociones y también se desarrolla el lenguaje corporal, los gestos, las voces, inclusive las poses que tiene el cuerpo a la hora de comunicar algo. Más adelante, los cuentos nos van a haber ayudado a desarrollar las habilidades escritas. Plasmar una idea clara por escrito es sumamente difícil, por lo que haber practicado con cuentos, ya sea que al principio los padres y las madres estuvieron contando cuentos todo este tiempo, ellos van a empezar a animarse a contarlos también. Entonces, esa forma de plasmar las ideas va a ser mucho más sencilla si se tuvo toda esta experiencia de contar cuentos y después se desarrolla de forma escrita. Hay muchas otras habilidades que se desarrollan con los cuentos y ustedes no se van a arrepentir si lo empiezan a utilizar desde ya. Los cuentos los podemos contar desde que nuestros hijos sean apenas unos bebés. Inclusive desde que las madres están embarazadas, ellos pueden escuchar los cuentos. Tal vez no los entiendan, pero las emociones las van a ir entendiendo poco a poco. Eso sí, hay que amar contar cuentos. ¿Quién va a querer escuchar un cuento de una persona que no quiere contarlo? Todo aburrido, sin ganas. Nadie, absolutamente nadie. Algo muy importante de los cuentos es que nos permiten generar un vínculo familiar. Además, son una herramienta para trabajar temas que nosotros consideremos importantes. Por ejemplo, la muerte de un ser querido o de una mascota, igual diferentes responsabilidades en el hogar, ciertos retos que tienen que asumir los niños, por ejemplo, el cambio de una escuela, el cambio de una casa, que se viene un integrante nuevo a la familia. Todo eso se puede trabajar con cuentos de una forma que ellos puedan comprender y se trabajan mucho las emociones. ¿Y si yo no tengo imaginación, qué hago? Pues no pasa nada. Lo único que tengo que hacer en ese momento es agarrar un libro y leerlo. O sea, contar cuentos no necesariamente tiene que salir de uno. Uno puede también contar cuentos buenísimos que ya están publicados y están ahí esperando a que nosotros se los leamos. Entonces, uno nada más lo agarra y pues lo lee. Eso sí, yo sí recomiendo que se lean antes uno como adulto para que así cuando uno lo lea no tenga sorpresas del contenido, o inclusive para el mejor manejo de las voces y las emociones uno ya sabe qué es lo que viene, entonces va a ser mucho más entretenido para ellos. Y poco a poco, conforme vayamos leyendo más y más cuentos, nuestra imaginación se va a activar y así vamos a poder crear cuentos nuevos e interesantes para nuestros hijos y nuestras hijas, y así también incluir el contexto en el que ellos viven y se sientan más identificados. Otro de los aspectos positivos de los cuentos es que se pueden utilizar como parte de una rutina fija. Entonces, los cuentos se pueden contar siempre justo antes de la hora de dormir. Así, nuestros hijos e hijas van a saber que justo después del cuento se apagan las luces y se duermen. El cuerpo se va preparando para dormir. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces se les dificulta la hora de dormir porque los niños están demasiado entretenidos con las actividades que están haciendo, e irse a dormir es aburridísimo. Si nosotros le agregamos esta actividad de les va a contar un cuento, entonces va a ser mucho más llamativo para ellos porque va a ser la hora de contar los cuentos y después se van a dormir. Así lo pueden ir vendiendo un poquito mejor. No necesariamente tiene que ser en las noches, también puede ser una parte de la rutina. Por ejemplo, todas las mañanas yo me levanto, contamos un cuento y a partir de eso empezamos el día. Inclusive también para ir a la escuela, que siempre de camino a la escuela, si vamos en carro,
podemos ir elaborando un cuento familiar y entonces así todo ese trayecto se hace mucho más llevadero. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que en los paseos muchas veces nos aburrimos en el trayecto. Los cuentos son buenísimos para esos trayectos largos donde tenemos que tenerlos entretenidos y así evitamos que estén pegados en el celular o en pantallas ahí todo el tiempo. Y por último, los cuentos son la mejor motivación para que los niños y las niñas amen la lectura, que es algo importantísimo que se ha estado perdiendo y que necesitamos fortalecer. La comprensión de lectura, la lectura y obviamente desarrollar lectura, aunque sea recreativa, aunque nosotros creamos que no sea tan importante como leer un periódico o leer un libro de ciencias. Esto nos va a preparar para que el cerebro sea más ágil en entender toda esa información que estamos recibiendo. Los cuentos también fomentan muchísimo y motivan muchísimo que los niños quieran aprender a través de la lectura y a través de muchísimas aventuras que se presentan en los libros. Al inicio, los padres son los que van a empezar contando los cuentos y leyéndolos, pero poco a poco esta actividad se puede evolucionar y cada vez le pedimos a nuestros niños que se incorporen en esta actividad. Entonces son ellos los que leen algunas frases o ellos van creando el cuento con uno o también se lo inventan o lo leen por completo solitos. Entonces eso es algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta. La actividad va a evolucionar y poco a poco vamos a ir viendo este crecimiento. Espero que este video les haya gustado y que vayan a contar cuentos hoy, mañana y ojalá todos los días, porque es una actividad muy divertida que a los niños les encanta y que además va de verdad a fortalecer ese vínculo familiar que está ahí. Entonces aprovechemos esos días en casa y contemos cuentos y más cuentos. Eso sí, si un cuento es demasiado bueno, tienen que prepararse y tener mucha paciencia porque lo van a pedir una y otra vez. Si este video les gustó, pueden suscribirse y seguir escuchando más consejos sobre cómo apoyar a sus hijos en la etapa escolar desde casa. Me encantaría leer sus comentarios sobre qué les pareció y si tienen más consultas. Nos vemos en el próximo video.